Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Blanco Arenas, aspirante al título de especialista en evaluación ambiental de proyectos. La siguiente es la descripción de la monografía para optar a ese título. Comenzamos entonces. La monografía básicamente va a tratar sobre la identificación y análisis de variables aplicadas en la elaboración de estudios de impacto ambiental para proyectos de construcción, operación y mantenimiento de carreteras. La norma de referencia para la elaboración de la monografía van a ser las normas APA, aplicadas por la universidad, y aquí analizaremos los elementos principales que va a contener su estructura, o cómo está estructurada la monografía. Entonces arrancaremos con una introducción, en donde básicamente describiremos algunos apartes generales del desarrollo del trabajo, una justificación. En esta justificación lo que vamos a explicar por qué decidimos trabajar en esa monografía o por qué se decidió trabajar en esa monografía. Inicialmente, pues esta monografía obedece a algunas falencias que se han identificado en la aplicación de criterios de evaluación de impacto ambiental en proyectos de construcción de carreteras en la práctica, en donde por omitir o por evaluar de manera inadecuada impactos ambientales, hemos identificado que en algunas ocasiones se han generado sobrecostos en la ejecución de los planes de manejo ambiental o simplemente no se han aplicado al pie de letra las normas colombianas para el desarrollo de estos planes. Los objetivos, pues el objetivo principal de la monografía es definir o dejar sentadas unas bases sobre las cuales el profesional pueda seleccionar de acuerdo a una serie de criterios, una serie de evaluaciones, cuál sería la mejor metodología para evaluar impactos ambientales que aplicaría de acuerdo al proyecto que fuera a desarrollar y qué variables ambientales tendría en cuenta para esa evaluación, de tal manera que se acerque un poco más a la realidad y los estudios de impacto ambiental no se conviertan en documentos genéricos que obvien impactos de acuerdo al tipo de proyecto que se desarrolle, que es una situación que se ve mucho en este tipo de proyectos. En cuanto al desarrollo del tema, pues bueno, básicamente la monografía está conformada por un marco conceptual, un marco legal, un capítulo de identificación de etapas y actividades de proyectos de construcción de carreteras, otra parte en donde haremos una identificación y valoración de criterios para seleccionar metodologías de evaluación de impacto ambiental, al igual que variables ambientales, un análisis de las variables y metodologías analizadas y finalmente pues un aporte crítico, donde vamos a dar eh, algunas conclusiones, algunos aportes sobre cómo un profesional debería realizar la selección de variables y la selección de metodologías. En cuanto al marco conceptual, este marco conceptual va a describir los antecedentes en la construcción, operación y mantenimiento de carreteras a nivel general, de acuerdo a una eh, serie de, pues a una revisión bibliográfica bastante amplia, documentos que se aplican no solamente aquí en Colombia, sino que se aplican a nivel internacional. El marco legal, este marco legal va a ser aplicable únicamente a proyectos desarrollados en el territorio colombiano, lo anterior teniendo en cuenta que la normativa ambiental varía mucho de un país a otro y es muy dispendioso conformar una bibliografía en este tema, un compilado de normas en este tema. Una identificación de etapas y actividades en proyectos de construcción de carreteras, en donde vamos a analizar las tres etapas. La primera, pues la construcción de vías, la segunda, la operación, y la tercera, pues la posoperación o el mantenimiento de estas. En donde aquí va a haber algo muy especial, y es que en la etapa de construcción se analizarán las actividades de explotación de materiales, eh, básicamente material crudo de río, material de cantera que es utilizado para la elaboración de base, subbase y como agregados a la producción de concreto y asfalto. La producción de concreto a nivel industrial, la producción de asfalto y las actividades propiamente constructivas, como son descapote, adecuación de terrenos, explanaciones, corte de taludes, etcétera, etcétera. ¿Por qué involucramos la explotación de materiales, producción de concreto y producción de asfalto?
porque en algunos proyectos la empresa que se encarga de hacer la construcción de la vía también se encarga de surtir esos materiales y en algunos proyectos se ha dado el caso en el que dentro de la misma área de influencia se realiza la explotación de materiales, la producción de concreto y la producción de asfalto, lo que incrementa los impactos ambientales generados por el proyecto y es bastante interesante y bastante positivo que logremos establecer criterios para la definición de esos impactos y esas medidas de manejo para estas actividades dentro de este tipo de proyectos. ¿Para qué vamos a hacer la identificación de etapas y actividades de los proyectos de construcción? La vamos a hacer para identificar y valorar criterios. Con base en toda esa generalidad que hemos encontrado en esta etapa, ¿sí? Vamos a analizar cada una de las actividades y con base en esas actividades pues vamos a primero pues a definir cuáles son los impactos ambientales que se generan y con base en esos impactos ambientales que se generan pues vamos a mirar qué metodologías de evaluación de impacto ambiental son las más adecuadas para evaluar un impacto real en este tipo de proyectos. Acuérdense que tenemos diversos tipos de metodología de PM, tenemos, bueno, en fin, un gran número de metodologías. Y también vamos a definir las variables ambientales evaluables en este tipo de proyectos. ¿Sí? Variables como cuáles, pues las variables van relacionadas directamente con los impactos que se vayan a generar. Por eso es que es tan importante tener en cuenta estas etapas y estas actividades dentro de esta etapa. Una vez identifiquemos y valoramos los criterios de selección de esos dos aspectos, pues vamos a realizar un análisis de variables y metodologías en donde pues la idea es que surjan unas conclusiones respecto a cuáles serían mejor, cuáles serían más apropiadas, cuáles serían menos apropiadas, cuáles se ajustan a este tipo de proyectos, cuáles se ajustan a otro tipo de proyectos. En general vamos a hacer un análisis completo en donde vamos a sentar una base para que el profesional en tiempo futuro pues pueda tener digamos, un elemento de juicio para poder establecer de qué manera va a ser esa evaluación ambiental. ¿Para qué? Pues para generar el aporte crítico que ya describimos anteriormente, y este aporte crítico es lo que va digamos que a generar ese insumo que se necesita tanto hoy en día, ya que como explicaba al inicio en la etapa de justificación, la mayoría de impactos ambientales no se ajusta a la realidad de los proyectos y generalmente uno encuentra proyectos que son bastante genéricos y impactos que se repiten de unos a otros cuando realmente no se generan dentro de estos tipos de proyectos. Eso genera o sobrecostos en la ejecución de los planes de manejo ambiental o simplemente al no ser tenidos en cuenta algunos aspectos ambientales o algunos impactos ambientales, pues se genera la afectación. Y después tendremos que pasar de medidas de mitigación a medidas de control o de prevención a medidas de compensación, que es lo que no queremos. De acuerdo a la evaluación ambiental estratégica, lo ideal es que hablemos en términos ambientales bajo el principio de la prevención, más no de la corrección. Finalmente, pues el documento tendrá unas conclusiones derivadas de todo el trabajo que hicimos y pues la respectiva bibliografía. Espero que el documento haya sido pues de su satisfacción, que esté completo y que cumpla con las expectativas de los evaluadores. Muchas gracias y que tengan buena noche.